Mi nombre es Humaira Luna Martínez. Hoy vamos a socializar el tema de medicamentos y órganos hematopoyéticos. Bueno, vemos los tipos de medicamentos, los principales que son el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, eritropoyetina, y acá vemos las células sanguíneas, su formación, su proceso que pasa cada una de ellas para llegar a formar los eritrocitos y las plaquetas. Vemos acá los medicamentos, los antianémicos, dentro de esos vemos el sulfato ferroso, fumorato ferroso, gluconato ferroso, ácido fólico, eritropoyetina, el citrato férrico, cianocobalamina y el complejo B. Acá en los antihemorrágicos vemos las esponjas de gelatinas absorbibles, la epinefrina, fibrógeno humano, la vitamina K y la aprotitinina. Acá en los sustitutos del plasma vemos la albumina sérico, los aminoácidos, el dextrano, las soluciones electrolíticas, que es el sulfato de magnesio, el cloruro de zinc, el bicarbonato sódico, el cloruro potásico y el cloruro sódico. Acá vemos las vías de administración. Vemos que la primera opción es la oral, seguida de la intravenosa y la intramuscular. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta los cinco pasos principales para la previa administración de estos medicamentos: el paciente correcto, el medicamento correcto, la hora correcta y la vía de administración correcta. Acá vemos la absorción de las sales ferrosas, que se da en el intestino delgado, que es el que regula la absorción de las sales ferrosas, en este caso los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar bien. Acá vemos los compuestos muy solubles y los poco solubles. Acá vemos en los solubles, la solubilidad es instantánea en el estómago. La absorción puede variar de aproximadamente un 1% o quizás un 50%. Buena biodisponibilidad, y la biodisponibilidad disminuye con la presencia de inhibidores en la dieta. Acá en los poco solubles vemos que se disuelven lentamente en la concentración ácida normal del estómago. Vemos el fumorato ferroso se absorbe menos en las personas con una concentración de ácido gástrico inferior, en este caso los niños. Acá vemos la absorción de las sales ferrosas que se da en el intestino delgado. Acá vemos las sales ferrosas que se absorben en el intestino delgado, que se dan en los iones de hierro, pasan a la sangre, se unen a la transferrina y se almacena en el vaso y en el hígado. Y se almacena en la médula ósea y se incorpora a la hemoglobina. ¿Cómo se da la eliminación, el exceso de estos nutrientes en el cuerpo? Por medio de las heces. Acá vemos los efectos adversos que pueden producir estos medicamentos al momento de suministrárselos a los pacientes. En este caso vemos que produce estreñimiento, diarrea, heces oscuras, náuseas, dolor epigástrico, irrigación gastrointestinal, y tienen unas contraindicaciones que se derivan de que son hemosiderosis, la hemocromatosis, la anemia no causada por déficit de hierro, pacientes que reciben transfusiones sanguíneas repetidas y tratamiento con hierro parenteral. Acá vemos los medicamentos, las indicaciones y las contraindicaciones que producen esto. En este caso vamos a hablar del ácido fólico. Vemos acá las indicaciones: embarazada, produce inflamación del estómago, dolor de estómago, produce sueño, y las contraindicaciones que puede dar erupciones en la piel, ya sea en los niños o en los adultos. Acá vemos los efectos secundarios de eso: el dolor pélvico, náuseas, vómitos, mareos. Y acá vemos los mecanismos de acción, que son el nucleoproteínas y la eritropoyesis. Acá vemos el hierro ferrofólico. Mecanismos de acción, donde actúa en el hígado, en el riñón y en la médula ósea. Acá vemos las contraindicaciones:
vómitos, sueño, no se puede suministrar en embarazadas. Acá vemos el fármaco más utilizado en el área pediátrica, en el caso de la anemia pediátrica que se da en los niños. Vemos el mecanismo de acción que se da en los glóbulos rojos, las contraindicaciones que se pueden dar en la faringe, en la laringe y aumento, daños en el cerebro. Y acá vemos los efectos secundarios, diarrea, crecimiento de los pulmones, dolor de cabeza y vómitos. Acá en el área pediátrica también vemos el caso de la leucemia. Tenemos las contraindicaciones que no se puede suministrar a mujeres en estado de gestación. Vemos el mecanismo de acción que es en las células madre. Y acá vemos las indicaciones y los efectos secundarios que se derivan de al momento de suministrárselo a los pacientes. En este caso vemos las indicaciones a los pacientes que tienen leucemia y los efectos secundarios que es la caída del cabello y dolor de cabeza, debilidad corporal. Vemos también el fármaco más utilizado en el área de la UCI. En la cardiopatía isquémica, el nombre del fármaco es la Plavix. El mecanismo de acción es un inhibidor plaquetario que actúa mediante la inhibición directa, o sea, directo por las fosas nasales. Acá vemos las indicaciones, que reduce incidentes a aterosclerosis, ictus, enfermedad arterial. Vemos acá los efectos secundarios, el sangrado frecuente por la nariz. Bueno, el concepto del tipo de medicamento. El hierro es de los más comunes, es la anemia causada por la deficiencia de hierro, ya sea por el bajo consumo de alimentos que proporcionen este mineral o la pérdida de hierro a través de la sangre debido a la baja absorción intestinal de este mineral. Vemos acá la vitamina B12. Dice que es nutriente del complejo de la vitamina B que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para funcionar y mantenerse sano. La vitamina B12 también ayuda a producir glóbulos rojos en el ADN, en el ARN, energía y tejidos y mantener sanas las células nerviosas. Vemos acá la eritropoyetina. Este factor estimulante eritropoyético, hemopoyetina o suplemento EPO es una citosina glucoproteica que estimula la formación de eritrocitos y es el principal agente estimulador de la eritropoyetina natural. Acá en los eritrocitos vemos que estos se forman por medio de la sangre en los glóbulos rojos. Acá vemos el ácido fólico. Sirve para crear células nuevas. Se suministra a las mujeres en estado de edad fértil, las que están en embarazo y las que son lactantes. ¿Por qué? Porque ayuda a que durante el embarazo puedan prevenir efectos congénitos importantes en el cerebro y la columna vertebral del bebé. Bueno, hablamos acá de qué es el sistema hematopoyético. Hema, que significa sangre, y poiesis, que es la producción. Entonces vemos acá la sangre, que está conformada por elementos formes, un 45%, el plasma, un 55%. Dentro de esto se derivan los eritrocitos, leucocitos, los trombocitos. Dentro de esto vemos las proteínas plasmáticas, que es un 5%, y el agua, un 95%. O sea que nuestra sangre, el 95% es agua. Acá vemos sangre y órganos hematopoyéticos. Acá vemos que la hematopoiesis es la producción de nuevas células sanguíneas. El sistema hematopoyético incluye tejidos, órganos involucrados en la proliferación, la maduración y la destrucción de células sanguíneas. La sangre es un tejido formado por diversas células suspendidas en un medio líquido llamado plasma, que transporta el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Acá vemos la formación de las plaquetas, vemos los glóbulos rojos, el plasma que es de color amarillo, y acá vemos el capilar, ya sea de la vena o de la arteria, donde se transportan todos estos derivados y que se dan a través de la producción de glóbulos rojos en nuestro cuerpo. ¿Dónde se forman?
Se forman principalmente en la médula ósea, en el hígado, en el vaso y en el riñón. Acá vemos la anatomía del hueso. Vemos que acá en la médula amarilla es donde se forma la médula ósea, donde salen los glóbulos rojos, la célula sanguínea madre, que es la principal. Ahí vienen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la formación de las plaquetas. ¿Dónde se da eso? En la médula ósea, y se da aquí dentro de esta parte esponjosa del hueso que contiene la médula roja. Los componentes sanguíneos. Vemos que son los glóbulos rojos los encargados de transportar el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Los glóbulos blancos o leucocitos, que son los patrulleros, los que combaten las diferentes virosis, enfermedades que se desarrollan en nuestro cuerpo. Las plaquetas y los trombocitos y el plasma. Acá vemos la formación de la sangre. Se da en la célula madre sanguínea. La célula madre sanguínea deriva la célula madre mieloide, que conforma los glóbulos rojos y las plaquetas. Vemos el mieloblasto, los granulocitos, que forman toda esta parte de los nefrolitos que da formación a los glóbulos blancos. Acá vemos los linfoblastos, que forman el linfocito B, el linfocito T, el linfocito citolítico natural y ya la formación como tal. Acá vemos que la sangre cumple múltiples funciones necesarias para nuestra vida, como defendernos ante las infecciones, el intercambio gaseoso, la distribución de nutrientes. Para cumplir con todas estas funciones cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma. Acá vemos el plasma, que es de color amarillo. Por medio de la sangre se transporta el oxígeno y los nutrientes que el cuerpo necesita. La sangre está compuesta principalmente por el plasma. Este es un líquido amarillento que contiene 90% que está formado por agua. Bueno, la sangre y los órganos hematopoyéticos. Dice que es el tejido formado por diversas células suspendidas en un medio líquido llamado plasma, fluido rojo y viscoso contenido en el aparato circulatorio. ¿Cuál es su función? Sirve de vehículo de transporte de oxígeno unido a la hemoglobina de los eritrocitos. El CO2 en forma de carbo y hemoglobina como bicarbonato en el plasma. También como nutrientes obtenidos de la digestión para alcanzar todos los tejidos. Desechos metabólicos para su eliminación por órganos de excreción. ¿Cuáles son esos órganos de excreción? Vemos que son la piel, el cabello, las heces, entre otros. Acá vemos las hormonas y mensajeros químicos que coordinan acción de órganos distantes. Sirven como regulador para la distribución de calor y regula la temperatura corporal, la modificación del flujo sanguíneo y los lechos vasculares. Bueno, vemos acá que la hematopoiesis es el proceso por el que se desarrollan las células sanguíneas maduras a partir de las células precursoras. En el adulto tiene lugar en la médula ósea, especialmente en las costillas, en el esternón, en la columna vertebral, en la pelvis y extremos proximales a los fémures. Acá vemos que antes pueden concentrarse hematopoiesis en otros sitios de acuerdo a la etapa del desarrollo. Vemos que en el embrión se almacena en el saco vitileno e hígado. Vemos que de 3 a 7 meses de gestación en la mujer gestante se almacena en el vaso. Y en la última etapa fetal durante la existencia en la médula ósea. Pero el vaso y el hígado pueden asumir esta función si es necesario. Acá vemos la médula ósea. Dice que dentro de ella se forman las células madres precursoras de células sanguíneas maduras. Vemos que dentro de ellos se forman los eritrocitos inmaduros que le dan color rojo intenso, por eso es que la sangre es de color roja. Con la edad se va reemplazando por un tejido adiposo. ¿Cómo se forma la sangre? Dice que por glóbulos blancos, rojos y las plaquetas que forman en la parte esponjosa del hueso. El hueso esponjoso está relleno de médula ósea que produce las células. Las
médula ósea está formada por células sanguíneas en ciclos tempranos de formación y por células adiposas. ¿Dónde está eso? En la médula ósea, en la parte esponjosa del hueso. Vemos acá las enfermedades que se derivan o que las que más en este caso atacan el sistema de la hematopoiesis. Dice que la anemia, la leucemia, los trastornos hemorrágicos, la hemofilia, linfidema, el mieloma múltiple. Acá vemos los trastornos de la coagulación. Dice que estos factores ocurren de coagulación cuando se hace falta o se daña o cuando hay problemas con la cantidad o la función de las plaquetas, que incluye sangrado, trastornos hemorrágicos y de coagulación. La sangre no coagula suficientemente rápido y esto redunda en un sangrado prolongado o excesivo. Sabemos que la función del plasma es servir como protección o barrera protectora para que con el momento que haya un sangrado eso forme como una barrera para que no haya exceso de pérdida de sangre. Tenemos los trastornos trombóticos o estados de hipercoagulación. La sangre coagula demasiado rápido y puede generar coágulos en las venas o en las arterias. Ese es otro problema. Acá vemos por qué esos síntomas, cómo se dan a través de sangrados en las articulaciones, exceso de hematomas, el sangrado intenso, el sangrado menstrual abundante y las hemorragias nasales. Estos son síntomas de trastornos de la coagulación, ya sea por no coagular a lo suficiente o porque coagule demasiado rápido, pueden pasar todos estos problemas. Gracias.